Él es presidente de la Asociación Latinoamericana del Cáñamo Industrial. ¿Qué tal, don Lorenzo? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, compadre? Muchas gracias por recibirme acá. Un gusto estar participando de este programa. Y por acá, Brasil, todo bien. La situación del coronavirus es un poco preocupante, pero estamos caminando. Sí, eso también nos mantiene un tanto quietos en algunas cosas, pero no podemos estar parados, encerrados. Hay que seguir generando, trabajando, don Lorenzo, ¿eh? Exactamente, exactamente. No podemos dejar que eso nos gane sin luchar, ¿no? Tenemos que ir para intentar seguir la normalidad de la mejor manera posible y claro que sí, tomando todos los cuidados, pero tenemos que mantenernos moviéndose, no hay sentido. Queríamos saber un poco los antecedentes, experiencias, su experiencia personal. Estaba leyendo lo que tiene que ver con su formación de agrónomo, su currículum, todo lo que ha hecho, la experiencia de la industria del cáñamo, que para nosotros es totalmente, es algo nuevo, ¿no? Sí, sí. En verdad Latinoamérica tiene mucho poco contacto con la industria del cáñamo. Yo empecé particularmente a trabajar con eso en 2015, cuando empecé a trabajar luego después de obtener grado de ingeniero agrónomo. Yo empecé a trabajar para una compañía holandesa que trabaja con cannabis medicinal, un poco distinto de cáñamo, pero ahí trabajé por 2 años y después me lancé como consultor de proyectos de cannabis, perdón, como consultor de proyectos de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Y ahí percibí luego que el gran potencial de Latinoamérica de facto es el cáñamo industrial, porque somos una región del mundo mayoritariamente agrícola y que la agricultura y los pequeños agricultores son la base de muchas economías de nuestra región. Entonces, cuando percibí eso y que tremendo potencial tenía el cáñamo, me enfoqué luego de desarrollar más actividades relacionadas al cáñamo en Latinoamérica y eso eventualmente le llevó a la creación de la asociación, porque creamos que necesitaba una voz unificada para representar la industria de la región, que muchas veces no se puede aprovechar sus beneficios debido a falta de conocimiento de gobiernos, falta de conocimiento de las personas, porque es algo que para nosotros acá es muy diferente, no lo conocemos. Entonces empecemos a un trabajo de educación, un trabajo de hablar con gobiernos, con autoridades de todos los países aquí de nuestra región, y ahí estamos avanzando, porque el cáñamo es una especie agrícola con un tremendo potencial de generar ingresos, como tú dices, y de generar más, lo que hizo industrialización y producción de distintos productos, o que por su vez genera muchísimos puestos de trabajo y en este momento en nuestra región creo que esto es más importante que muchas otras cosas. Entonces nos estamos enfocando de generar esta industria en la región y para mi satisfacción y me quedo muy feliz de ver que Paraguay es un país que se está posicionando muy bien y que ojalá podría ser un líder local en la producción de cáñamo. Por eso tenemos dado mucho apoyo a la CCIP, la Cámara de Comercio de Cáñamo Industrial ahí de Paraguay, Ujú. y tenemos avanzado mucho en temas ahí de cooperación para que los verdaderos beneficios del cultivo de cáñamo lleguen de facto a Paraguay y a los pequeños productores. ¿Cuáles son las oportunidades de este sector de la industria en América Latina en general? Bien, hoy en día, claro, los dos países que salieron adelante fueron Colombia y Uruguay, que ya tenían una legislación más amigable al cáñamo y la cannabis hace ya algunos 4 o 5 años, y obviamente saltaron adelante un poco, pero se enfocaron más en el cannabis medicinal o que en el cáñamo, y también porque la posición geográfica de Colombia no le permite hacer el cáñamo muy bien. El cáñamo es una planta que prefiere latitudes de 25 grados sur abajo, entonces Colombia, como está muy cerca del Ecuador,
muy difícil conseguir una producción efectiva, por lo menos sin la adición de otras cosas como luces artificiales que dejarían la producción muy, muy cara. Entonces, países como Paraguay, todo el sur de Brasil, Argentina, Chile, de ahí sí podrían beneficiarse mucho más del cáñamo, y los países más ecuatoriales se podrían beneficiar más de otras producciones relacionadas a esta especie. Entonces, cuando miro un país como Paraguay, yo veo que ya es un gran productor de granos y de ganado, y granos por granos, el cáñamo produce granos muy nutricionales, y si adoptamos en larga escala, tal cual la soya, no veo por qué no ser una oportunidad tremenda para la región. Claro, ahí tenemos que aprovechar, digo, ¿verdad? Ahora que esto, no sé si por ser una novedad, pero digo por las experiencias que se tiene y por el potencial principalmente. Yo creo que ahí es donde se tiene todo para explotar, ¿verdad? Ese potencial. Esta asociación, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hoy estamos hablando de la necesidad de formar asociaciones de industrias? ¿Se tiene más fuerza a la hora de qué? De reclamar qué cosa. ¿Por qué se habla de la necesidad de conformar estas asociaciones, Lorenzo? Sí, en el caso del cáñamo y de nuestra asociación de cáñamo industrial, el motivo es principalmente por la falta de unión que hay en esta industria, porque es muy reciente, muy nueva, entonces no hay así un conocimiento de las personas que están trabajando, y principalmente para hablar con gobiernos y con autoridades de nuestra región, porque muchas veces los países no tienen las regulamentaciones y leyes adecuadas, porque las autoridades no conocen y no comprenden sobre el tema, y ahí cabe alguien ir a hablar con estas autoridades, decirles qué es, que el potencial, enseñarles todo. Y con la asociación nuestra idea era justamente hacer eso de manera más efectiva, porque cuando una compañía va a hablar con un gobierno solamente, es un esfuerzo muy difícil, y si tenemos una asociación de clase con personas que ya tienen experiencia en el tema y que pueden agregar al diálogo, ahí sí podemos alcanzar resultados mucho más efectivos. Y también por temas de acceso a tecnologías, a variedades de cáñamo que se adaptan a nuestra región. Entonces, toda una red de contactos que se pone a disposición de la industria. Por eso se crían organismos como asociaciones, que ahí se puede ayudar a llegar con informaciones y permitir que la industria realmente sea positiva, porque si solo largamos el cáñamo en el Chaco, no creo que va a pasar Claro. mucho crecimiento económico. Sería algo como hay que tener la industria, hay que tener el maquinario, hay que tener el conocimiento, y ahí sí se aprovechen las oportunidades. El papel hoy Paraguay, como yo arrancaba esto diciendo, acá esto está en una etapa incipiente, pero sí ya hay, o sea, se están consolidando las industrias, ya hay una asociación, ya se conformó, ya se oficializó, digamos. ¿Cuán significativa es la iniciativa del cáñamo paraguayo en la región, en América Latina? A mí me dicen que Paraguay está dando el ejemplo. ¿En qué sentido? Yo digo que Paraguay está dando el ejemplo porque se comparan obviamente las regulamentaciones que ya teníamos, como de Uruguay y Colombia, por ejemplo, y la más reciente de la región, que es Paraguay. Y si usted mira las diferencias, Uruguay y Colombia, cómo se enfocaron en licencias para el cannabis medicinal y no sabían muy bien cómo tratar el cáñamo. El desarrollo del cáñamo en esos otros países fue muy lento. Fue algo que hoy, después de 5 años que están ya permitidos del cultivo, no sé si tienen 1000 hectáreas de cáñamo en ninguno de esos países. Creo que Uruguay tiene como 600. Y Paraguay ya empezó con un enfoque distinto. Paraguay ya empezó mirando que habían muchas familias campesinas, familias que tienen poca tierra, como 1, 2, 3 hectáreas, pero que ese sí se podrían beneficiar, y ahí está el real gaño de esta iniciativa, porque el gobierno de Paraguay ya no se limitó en área,
cada familia puede cultivar un poco, pero no hay un límite máximo. Entonces los beneficios realmente para el cáñamo industrial son como para la soya. Un agricultor que plantea 1-2 hectáreas de soya no hace larga plata, pero si se juntan varios y plantean una cantidad relevante como miles de hectáreas, ahí sí se justifica poner una inversión en industria, en maquinaria, en procesamiento, y de ahí sí se sacan las grandes ganancias de estos proyectos, porque sin los productos industriales, desafortunadamente, no hay como agregar mucho valor en esta commodity. Se necesitan los procesos industriales. Ahí me Tal cual parece, muchas otras commodities. ahí me parece, Benito, ya que se pone como, se usa como parámetro, o sea, o estamos hablando ahora, el potencial que se tiene en Paraguay ya a nivel Latinoamérica, y ¿por qué no podemos hacerlo como la soja? Dice Lorenzo. Pero la diferencia está, me parece, en ese enfoque social que tiene el cáñamo, porque hoy la soja, vos hablas, y está en manos de grandes industrias, y acá con Poca este fuente tema, de trabajo también. con este tema se le da énfasis a ese enfoque social y potenciar a la agricultura familiar. Por eso ponías el ejemplo, con 2 hectáreas vos ya podés hacer la diferencia. Ahí yo creo que está también un valor agregado distinto que tiene el cáñamo, y usando, por ejemplo, ese paralelismo con la soja, Lorenzo. Exactamente, y el más importante es que los pequeños productores se junten entre sí para producir áreas mayores. Si cada uno produce un poquito, ahí ya podemos tener un valor muy significativo, y que nuevamente que justifique la inversión en industria, en usinas de procesamiento de fibra, en procesamiento de granos para exportar o para utilizar en el mercado, ojalá que en el mercado interno, porque es un alimento muy nutricional. Y en fin, son en las grandes cantidades que se empieza realmente a generar una inversión más significativa, y que los pequeños productores pueden realmente accesar este beneficio. Entonces el enfoque del gobierno paraguayo fue algo tremendamente muy bien hecho, y que los felicito siempre que tengo la oportunidad, porque este enfoque en los pequeños productores realmente es algo muy importante. No vamos a tener un paralelismo, me hace recordar mucho, don Lorenzo, al KAGE, que es el producto sustituto de la caña de azúcar y de todos los químicos, y que no levanta vuelo. Yo tengo 35 años de periodismo y hablé con los responsables de todas las asociaciones de KAGE, a tal punto de que nuestra planta cristalizadora que estaba ahí en Pacaraí no funcionó. Tenemos que traer Maringá, creo que está, ¿verdad? No es la misma cosa para este tipo de cultivos que necesita no sé qué cosa para despegar definitivamente. No sé si es un esfuerzo personal como el trigo, que fue realmente una conquista casi exclusiva privada. ¿Qué se necesitaría y qué falta para que realmente se cumpla este deseo de industrializar, de llegar a grandes cosas con el cáñamo? Bien, en este momento yo creo que el principal es poner de pie las usinas de procesamiento para que se pueda realmente agregar valor a este producto, y eso por conocimiento propio. Yo sé que en Paraguay ya se mueven algunas personas para hacerlo, y también el facto de es una industria muy nueva relativamente si comparado a otras en el mundo. Entonces Paraguay está adentrando la industria en un momento mucho mejor do que cuando Uruguay adentró, por ejemplo, y cuando empezaron a plantear en Uruguay no había siquiera un mercado internacional, y ahora cuando Paraguay adentra el mercado de cáñamo ahora en 2020, ya es común exportaciones, importaciones, mercados europeos, mercados norteamericanos, y incluso interés de otros países asiáticos como China y otros países. Entonces hoy en día hay ya una condición mejor de que cuando se empezó la industria de cáñamo en Latinoamérica, y Paraguay ahora creo que solamente debería enfocar en crear estas usinas de procesamiento, sea de las fibras, sea de los granos, o ojalá que hace de los cannabinoides, las moléculas que tienen valor medicinal. Y ahí sí se producen productos de más alto valor agregado que se pueden exportar y llevar a otras partes. Por eso creo que
asociaciones así son importantes porque ponen en contacto personas que ya detienen esta tecnología, que ya detienen de cierta manera conocimiento y experiencia de otros países y pueden enseñar a las personas localmente a hacer el mismo. Por último, ¿dónde vemos a América Latina en la industria del cáñamo los próximos 5 años, haciendo un poco una proyección, Lorenzo? Hoy en día yo diría que nosotros solo no estamos más retrasados que África. Somos como los segundos peores. Pero es justamente por eso que creamos esta asociación y que estamos fomentando la creación de otras como la CCIP en Paraguay y los apoyando a todo momento, porque yo miro y claramente veo eso, que en 5 años Latinoamérica puede ser la región que más produce cáñamo en el mundo, y yo no estoy exagerando de ninguna manera, podemos serlo, solamente tenemos que caminar de la manera que estamos caminando hoy, tenemos que seguir con un enfoque de desarrollo local, de creación de industrias localmente, de creación de trabajo, y ahí se van multiplicando las áreas de cultivo cada vez más, que los mercados adquieren estos productos y que se crean una cultura de producción, tal cual fue con la soya en la década de 60, 70, 1970, cuando se empezó a cultivar la soya, era algo que no se conocía y hoy en día está por ahí en miles y miles de hectáreas todo el año. Y el cáñamo puede seguir la misma ruta, solo tiene que realmente enfocarse en hacerlo bien y en hacerlo de manera bien sólida, y yo creo que en 5 años más podríamos ser la referencia mundial de producción. Ojalá realmente. Dale, don Lorenzo, le agradecemos su tiempo, seguimos en contacto, muy amable. Muchas gracias, señor, y tenga un excelente día a todos los oyentes también, y más una vez, mucho gusto de estar en tu programa, y espero que sea el primero de muchas veces que vamos a hablar. Sí, señor, ojalá, muchas gracias. Lorenzo Rolim da Silva, presidente de la Asociación Latinoamericana del Cáñamo Industrial. AM 650 Radio 1.